Pues saludos a los espectadores de Frontera Abierta en esta tarde de jueves 17 de octubre, 6 de la tarde en horario peninsular, 5 en Canarias, en Canarias también en Marruecos, que son dos de los lugares donde nos siguen, nos escuchan, nos ven más a Frontera Abierta, y hacemos de la mano este segundo programa de la nueva temporada que se ha retrasado algo más de lo debido por cuestiones ajenas. Al final el trabajo pues no, nos ha tenido ocupados y lo hacemos de la mejor manera, muy centrados en la situación crítica que se está viviendo en Oriente Medio y que nos tiene ocupados también a mí y a nuestro invitado, que paso a presentarles, que ha estado además relativamente hace poco, estuvo en nuestro programa, que repite, y al que presento ya sin más dilación para hablar pues de Israel, de Oriente Próximo, como pueden imaginarse, porque ya lo habrán reconocido, a Ofer, las de Wiki, que es periodista hispano-israelí, colaborador de varios medios nacionales e internacionales y especialista también, digo, no especialista en Israel y en el conflicto israelo-palestino en Oriente Medio. Y también aprovecho aquí a los espectadores para invitarles a que sigan al Hayam, su podcast sobre la región, sobre geopolítica. Ofer, compañero, amigo, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Frontera Abierta. Buenas tardes, Antonio. Un placer volver aquí a Frontera Abierta, a tu canal. Y nada, dispuestos a charlar. Bueno, pues muchos temas. Hemos estado antes del directo hablando en la previa de todos los temas que se nos están acumulando, incluso algunos que llegan en el último minuto, porque parece que la posibilidad de una respuesta de las fuerzas israelíes al ataque del día 1 de octubre de Irán, a ese lanzamiento masivo de misiles balísticos hacia Tel Aviv, hacia Jerusalén, que todos vimos en directo, va a producirse antes o después. Te quiero preguntar más adelante por eso, pero el calendario, pues no pudimos por cuestiones de ambos, estamos ocupados y no pudimos tenerte el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, cuando se cumplía el aniversario de la infiltración de los soldados de Hamas en el sur de Israel y esa matanza, 1.100, 1.200 personas sobre el terreno, más los secuestrados, un hecho que ha sacudido a la sociedad israelí y que fue el desencadenante de una situación que vivimos un año después en Israel y en toda la región. Te quiero preguntar, antes de nada, como digo, pues estamos en el 17 de octubre, han pasado 10 días de la fecha, pero pues todavía el recuerdo de las celebraciones, quiero decir, o de las vigilias, del recuerdo, mejor dicho, que celebraciones del aniversario, este primer aniversario, están muy vivos. Tú no estás ahora mismo en Israel, pero tienes a tu familia allí, estás en contacto, vas a menudo, y te quiero preguntar, como observador, con un pie en cada lado del Mediterráneo, cómo lo ha vivido la sociedad israelí este aniversario. Am, yo te diría, es que es una sensación tanto para mí como para la mayoría de israelíes, diría, y la mayoría de judíos de la diáspora que obviamente tienen apego y un vínculo muy especial con Israel. El 7 de octubre es un día que no ha terminado. O sea, ha pasado más de un año, como dices tú, pero solo mencionar en la intro, ¿no? La mención de lo que ocurrió y cómo vuelven a saltar esas imágenes a nuestra cabeza, la verdad que para nosotros es una herida abierta sin cicatrizar. Es el trauma que sin duda ha marcado y va a marcar el devenir de este conflicto de la sociedad israelí. Es decir, el 7 de octubre es un antes, el 7 de octubre de 2023 es un antes y un después en la historia de este conflicto que probablemente marca también el inicio de la cara más dura, más sangrienta, más violenta, ¿no? Ese encarnizamiento de los terroristas de Hamas con civiles inocentes, que yo tuve la oportunidad de conocer a supervivientes tanto de la masacre en el Festival de Nova como en los kibutzim, donde se vivieron escenas terroríficas, un verdadero pogromo. Son historias que a mí me trasladaron directamente a lo que sufrieron mis abuelos, mis antepasados en Europa durante el Holocausto. Eso fue un mini holocausto en los kibbutz del sur de Israel. Y lo más lamentable de todo ello es que nos vimos o nos vemos con la dificultad de simplemente lidiar con el duelo y el trauma sin tener que justificar o comparar o dar explicaciones por lo que Israel y su gobierno
ha emprendido desde entonces y en respuesta a esa matanza es la guerra de Gaza, bueno, todos los eventos que se han abierto en múltiples frentes y cómo ante esta realidad vemos que la sociedad en su mayoría sigue sin comprender o empatizar honestamente y sin condiciones con el dolor que provocó aquel terrible episodio, más allá de las opiniones que uno tenga sobre el conflicto, sobre Israel y demás. Y solo recordar que la mayoría de gente que fue asesinada y secuestrada a día de hoy, no me olvido de ellos, 101 israelíes siguen sufriendo el horror en los túneles de Gaza y son lamentablemente olvidados por el gobierno de Israel, olvidados por el mundo. Am, cuando pienso en ellos y trato de empatizar con ellos y sus familias y veo como la mayoría de gente en el mundo no les tiene en consideración porque el daño en Gaza es mucho mayor, las víctimas, el sufrimiento, etcétera, pues todo eso hace que se empañe, que se confunda y que lidiar pues con estos sentimientos tan difíciles que arrastramos desde entonces se haga más cuesta arriba. ¿Cómo ha sido? Después vamos a volver a eso porque me interesa que me cuentes cómo ves o cómo veis efectivamente esa incomprensión, porque de alguna manera, sin decir la palabra, es un poco el sentimiento que trasluce, y yo creo que he hablado con otros israelíes, una incomprensión por parte del mundo, que yo creo que tendrá sus razones también, las tiene, sus explicaciones, todos tienen su explicación, ahora las abordaremos, pero te quiero preguntar un poco, antes de cerrar el 7-8 de octubre, cómo es el ánimo de la sociedad israelí en estos días, al margen del recuerdo y de las conmemoraciones. ¿Qué ánimo, cómo ha cambiado la sociedad israelí en un año en cuanto a la percepción de la seguridad de sí misma, del entorno en el que se está, como si la psicología de un país ha podido cambiar en 365 días? Fija, está quebrada, es decir, y esa es también parte de mi reclamo, el de muchos israelíes, a la hora de explicar la psique colectiva de Israel ante el mundo. De nuevo, obviamente, el nivel del drama y de la destrucción y de muerte es mucho mayor en Gaza, pero eso no quita que Israel desde el 7 de octubre vive sumida en una realidad que no ha conocido desde entonces. Es decir, el 7 de octubre es el peor ataque contra civiles en la historia de Israel. Es la primera vez que no un ejército, sino una entidad, grupo terrorista, milicia, llámele cada uno como quiera, logra penetrar en comunidades civiles y llevar a cabo esta matanza. No solo eso, en el norte también, a partir del día siguiente, estalla esta guerra de desgaste que empieza Hezbollah con el lanzamiento de proyectiles y que hoy vemos cómo ha derivado en el Líbano. Y en el norte, muchos amigos nuestros también huyen a tiempo de lo que hubiera podido ser una masacre mucho peor. Se han visto cuáles y se han revelado los planes que tenía preparados Hezbollah para una invasión que hubiera dejado lo de Hamas en una broma. Literalmente, Hezbollah contaba con herramientas, munición, armas, personal y entrenamiento para lanzar una invasión de unas consecuencias mucho más catastróficas. Y respondiendo a tu pregunta, eso ha llevado a que los israelíes, a pesar de que sí, Israel tenga el ejército más poderoso de Oriente Medio y muros, inteligencia y cazas y lo que quieras, la sensación de seguridad, y más aún después del ataque iraní que mencionaste en la introducción, Ujú, bueno, en su mayoría, en gran mayoría se ha perdido. Israel es hoy en día una sociedad en trauma permanente, recordemos también, enfrentada en una división interna que hace muchísima mella y que lleva incluso a que los hooligans partidarios del gobierno increpen incluso agredan físicamente a familiares de los rehenes que exigen un alto el fuego para devolver a sus seres queridos a casa, porque los radicales los consideran que ponen palos a las ruedas, ¿no? A esta ofensiva bélica por la victoria total que sigue reclamando Netanyahu y que bien sabe que es imposible de lograr. Por tanto, hay trauma, hay división interna, hay riesgo. De repente cae un misil balístico del Líbano, un dron disparado desde no sé dónde, un atentado terrorista como hubo en Yafo, en el sur de Tel Aviv, muy cerca de donde yo vivía y donde tengo muchos amigos, ujú. donde dos tipos armados abren fuego, incluso matando a una madre que está sosteniendo a su hijo en brazos. Esto mientras los iraníes están disparando misiles balísticos sobre tu cabeza.
Israel no es hermético. Lo vimos con el ataque con dron de Hezbollah hace unos días, ahora no recuerdo cuándo, que un dron no detectado a tiempo logró golpear en una base militar, 4 muertos, más de 60 heridos, muchos graves. Eh, los soldados al final son... Israel es un ejército popular, despierte más o menos simpatía. Hay que entender que son... El servicio militar es obligatorio y los reservistas, que son gente mayor, padres de familia, empresarios, autónomos, deben ir obligados a cumplir con el servicio militar. Por tanto, son nuestros colegas, nuestros tíos, el del supermercado de la esquina, el repartidor. Es decir, entonces, el grado de consternación que crea cada nueva víctima, ¿no? En el frente, en Gaza, en el Líbano, en un atentado, es como un golpe se siente como la pérdida prácticamente de un familiar, ¿no? Así es como se siente en Israel. Por tanto, los ánimos no están para nada bien y sobre todo porque no se ve una salida, una luz al final del túnel. Es decir, ahora estamos pasando tiempos críticos, pero sabemos que la intención o la voluntad estratégica es llegar a un objetivo. Eso no existe. El objetivo del gobierno de Israel y quien lo lidera es alargar esta guerra cuanto más posible. Ahora se acaba de entrar al barro libanés y las experiencias previas dejan claro que no va a ser una experiencia fácil, que el precio a pagar va a ser alto, que las incertidumbres son muchas y que mientras tanto, pues el país seguirá en vilo, ¿no? En una tensión permanente. Así no se puede llevar a cabo una vida normal. Yo te quería preguntar, por la vida cotidiana, Ofer, en este año, todo funciona igual, las universidades, la gente va a los colegios, los niños van a los colegios. No, no, no. ¿Qué ha cambiado en la vida cotidiana? La alegría que tú podías ver o que podías ver en una terraza en Tel Aviv o esto puede sonar frívolo cuando han muerto soldados hace 3 o 4 días y cuando están las situaciones en Gaza y en el Líbano como están. Pero te quiero preguntar, estamos hablando de Israel y de su sociedad, ¿es la vida cotidiana en eso, en la restauración, en las cafeterías, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en los colegios, en las universidades? ¿Cómo es la vida en Tel Aviv, o en Jerusalén, o en Asdod, Yo tuve un debate moral muy heavy con esto. Estuve en marzo, estuve en Kisufim, kibutz a 1 kilómetro de Gaza, la artillería disparando hacia Gaza, yo entrevistando a familiares que habían matado y quemado vivos a su gente, y luego vuelves a Tel Aviv y era la fiesta de Purim, que es una especie de equiparable al carnaval judío. Es probablemente la fiesta más lúdica, alegre, ¿no? Del calendario judío. Y ahí surgía la pregunta, ¿es legítimo ahora estar celebrando mientras yo acabo de volver esta mañana de este panorama? Y esa pregunta la trasladaría ahora, ¿no? A eso. Entonces, ¿es legítimo vivir una vida normal, alegre, como dices tú, salir al café o al teatro, hacer vida normal mientras los soldados están jugando la vida, mientras los rehenes siguen bajo tierra, mientras en Gaza mueren civiles cada día, etcétera, etcétera? Bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero obviamente la vida no es normal para nada. En Tel Aviv y en el centro sí que es parte de la burbuja creada para esto, ¿no? También, y también parte de la resiliencia de los israelíes es insistir en que nuestros enemigos no pueden dictar ¿no? El Ujú. cómo vamos a vivir nuestras vidas, por tanto tenemos que ser tozudamente insistentes en no bajar el listón y seguir tratando de tener una vida normal. Eso pasaba también en los tiempos de la Segunda Intifada. Ahora, el reto es muy complejo. No hay vida normal en la mayoría del país. Ahora mismo todo el norte, de Haifa hacia el norte, los niños no van a la escuela ya desde hace más de un mes, desde que empezó, bueno, el estallido de los Buscas en Líbano, el inicio de los bombardeos del ejército israelí y por tanto también los disparos más masivos de Hezbollah hacia todo el norte de Israel. El sur de Israel y todos los kibbutz que fueron atacados siguen desalojados. Hay decenas de miles de israelíes, pues, desplazados internos que siguen viviendo en hoteles o en residencias de familiares, etcétera, etcétera.
muchos también en el extranjero, la economía está a patas para arriba, solo se encarece y se encarece todo. Los amigos de mi generación que tienen hijos pequeños como tengo yo, solo se plantean ahora mismo cómo poder salir de ahí porque ven insostenible una vida en el futuro a medio y largo plazo, porque el panorama es duro ahora, pero va a ser todavía más duro el día que, creo yo, o sea, ahora es duro en Mm, términos de, ¿no? De víctimas, de mm, bombardeos, de alarmas y tal, pero para mí el gran reto será el día después de la guerra, que yo espero y deseo que conlleve también un cambio de gobierno, porque de lo contrario el reto y las dificultades van a ser enormes. Entonces, ahí está el tema. La gente joven, la gente de nuestra generación ahora mismo ve muy difícil tirar adelante una vida, ¿no? Sostener a una familia, tirar adelante la economía doméstica, tener la paz mental y la paz vital que se requiere para tener una vida normal. La situación está jodida, por tanto, y yo no creo que se pueda hablar de que la vida continúa con normalidad. ujú. Justamente de eso, de esto último que hablabas, de gente, amigos tuyos, que se estaban planteando, que se estaban yendo, los que tienen esa posibilidad de ir a algún lugar de Europa o de América, etcétera. Tenemos la impresión, bueno, no es la única vez, obviamente, que Israel se ve en una situación como esta, ¿no? Se ha visto ya en los últimos, desde su propio nacimiento, en varias situaciones críticas, en guerras, en invasiones. Mm, pero luego vemos que la población sigue aumentando y que nadie se acaba yendo de allí, o muy poquitos. ¿Hay algún, justamente de esto te quiero preguntar, ¿llega más gente? ¿Siguen haciendo gente la lía en esas circunstancias como las actuales y la población aumenta en ciertos lugares? ¿O realmente, viendo la demografía, está viendo una salida o corresponde con un tipo de perfil de personas que se van y luego hay otras que, ya sabemos, el cliché, los ortodoxos, los ultraortodoxos, que eso pues no se van y además son familias numerosas, etcétera, y de alguna manera se compensa? Quiero decir, te quiero preguntar también por la cuestión demográfica Sí. ante una repetición de situaciones como esta, una tensión permanente, más que legítimo y comprensible que gente que hace unos años quiso llegar a Israel, instalarse, pues ahora diga, pues me voy de aquí. Mira, ninguna. Ahora lo voy a intentar de analizar a nivel macro, pero a nivel personal, micro. O sea, ninguna de las opciones es buena, lamentablemente. Mira, Ujú, estoy con celebrando Rosh Hashanah, el fin de año judío, estoy con una muy buena amiga israelí, que sus padres, desalojados del norte de Israel desde octubre de 2023, no han vuelto nunca a su casa. Quién sabe si está bombardeada. O sea, esa es la realidad. Y claro, está aquí ujú, en Barcelona y se va a un concierto y al lado suyo pues levantan banderas palestinas y ujú, empiezan a gritar todo tipo bueno, de expresiones fervientemente anti-israelíes, lo cual la hacen sentir muy poco bienvenida aquí, ¿no? Como otra ya, familia de israelíes que van al cole y se encuentra una pintada de que Hitler tenía razón. El ambiente, lamentablemente, es muy hostil aquí en Barcelona o en ujú, España contra los israelíes. Da igual que sean de mentalidad abierta como yo y mi amiga Amit, o sean ujú, acólitos del ultraderechista Ben Gvir. Nos ven a todos como, eh, ¿no? Como ujú, colonos opresores, ¿no? Que odiamos a los... Bueno, entonces, ¿qué vengo a decir con esta reflexión? Que en casa esta amiga que volvió a visitar a su familia cuando llevaba una semana en Israel estaba atacada de ansiedad y solo estaba esperando el momento de volver a salir y volver aquí a Barcelona, y en Barcelona se encuentra pues con esta realidad social tan abiertamente hostil contra los israelíes, cosa que no pasa. Y esto no es una opinión mía, es una constatación, no pasa con ningún otro grupo étnico o nacional en conflicto bélico en el mundo. Es decir, el grado de hostilidad, odio y animadversión que afrontamos los israelíes no tiene precedentes, y y nos lo hacen pagar como si fuéramos nosotros mismos delegados o embajadores de Israel aquí, ¿no? Cuando simplemente somos civiles. Y respecto a tu pregunta, hay dos fenómenos que ocurren a la par y vinculados a este ejemplo que te he mencionado. Hay israelíes que por este sofoco, esta dificultad de tirar adelante con la vida, esta dificultad de llegar a final de mes, esta tensión permanente y no ver un futuro mejor para su familia, al final es una decisión personal. Dicen, bueno, pues mejor buscarnos la vida fuera quien pueda, porque al ujú, final solo el 20% de los israelíes tiene un segundo pasaporte, a pesar de que muchos sigan con el mantra de que ujú. se vuelvan de allá donde han venido, ¿no?
¿Dónde voy a Ujú. volverme yo cuando toda mi familia fue exterminada en Polonia y los pueblos de donde eran mis antepasados ni existen, ¿no? Pero la gente sigue repitiendo estos eslóganes baratos y vacíos. Ah, existe eso, algunos que deciden o están pensando en irse y otros, pues de Francia, de Estados Unidos, de España, que ante el furibundo antisemitismo desatado en Occidente, pues creen que no hay mejor opción que irse a Israel a intentar aportar su grano de arena, donde a pesar de las dificultades, pues no van a ser cuestionados por su condición de judía, porque al final van a estar rodeados de los suyos en el Ujú. estado en el que creen que tienen que vivir y contribuir a seguir desarrollando, a pesar de que, ya te digo, es una decisión especialmente complicada de tomar a día de hoy. Por tanto, se produce el fenómeno eh, de ida y vuelta a la Sí. vez, y en Israel sí que hay una natalidad muy elevada, tanto en Mm. los sectores laicos como en los religiosos. Por tanto, es lo que dices tú, que a pesar de todo, la demografía y la natalidad sigue al alza, pues eso es, pues sí, es así, tanto en Israel como en los palestinos, ¿no? La gente, a pesar de las complicaciones y el conflicto, que no nace el 7 de octubre, sino que es algo que arrastramos en toda la historia, pues la gente no cesa en su empeño de crear familias y tener hijos, lo cual, bueno, es complejo. Ujú. Garantiza el futuro, ¿no? Ujú. Demográfico, por lo menos. Te quiero preguntar, un año después del 7 de octubre, la situación ha cambiado en el escenario regional. Vemos que está todo en plena mutuación, liderado por Israel, una campaña militar bueno, la última vez que hablamos, llevaban ya 8 o 9 meses, ahora ya se ha superado el año en Gaza con unos objetivos claros que eran destruir militarmente o desarticular por completo a Hamas. Y desde hace algo más de un mes, pues aunque el fuego cruzado en la línea azul a un lado y a otro, pues ha sido continuo, ¿verdad? Entre Hezbollah y las fuerzas israelíes. Se ha entrado en una nueva etapa también en un frente bélico al mismo nivel prácticamente y ahora probablemente pues por encima en intensidad con una incursión terrestre más o menos ya sostenida y permanente en el sur del Líbano en otro frente. ¿Cómo está percibiendo la sociedad israelí este escenario cambiante respecto al del 7 de octubre, que obviamente a nadie se le escapaba y ya eso lo vimos como el mundo ya imaginaba el 8, el 9 y el 10, pero ha pasado un año, que es un tiempo suficiente como para evaluar la situación, con un primer ministro que entonces empezaba esta etapa en una situación interna delicada, manifestaciones continuas de una parte de la sociedad que pedía a Netanyahu que se marchara. En fin, no vamos a entrar ahora en la reforma judicial, etcétera, pero en una situación difícil y como, si no, yo no me equivoco, en las últimas encuestas veo que hay un apoyo mayoritario, en concreto en la situación, en la operación contra Hezbollah en el Líbano. ¿Cómo ha Ujú. cambiado la percepción? Por una parte, el apoyo al gobierno o no apoyo, y luego la percepción de la sociedad israelí de esta guerra que se está librando en Gaza, en el Líbano y también en otros frentes, porque parece que Bueno, puede haber una yo, yo, operación también en Irán. yo te voy a dar mi análisis y mi percepción y algún apunte que sí que se puede generalizar al respecto de la sociedad israelita. A ver, hay diversos modos de comprender la realidad. En el norte de Israel, así como en el sur, la mayoría son kibbutz, gente que pertenece al espectro laico liberal de la sociedad, mayoritariamente, por tanto mayoritariamente no votantes de Netanyahu, aunque sí que hay algunas localidades que son bastiones del Likud, como Kiryat Shmona o Bet Shean o demás, pero en su mayoría se apoya la ofensiva militar, incluso se protestaba de que fuera demasiado tarde porque al final no se puede vivir con la amenaza de un enemigo que te está disparando diariamente misiles y que no te permite llevar a cabo una vida normal. Es decir, y visto que no parece ser que haya una solución diplomática, ni el mundo ni la comunidad internacional pueda intervenir efectivamente en este conflicto para el bien de nadie, ni de los libaneses ni de los israelíes, pues al final dice, oye, pues a esta gente que nos lleva aquí dando por sacos del 8 de octubre, vamos a darles su merecido y a ver si se cansan ya de esto. Pero dicho esto, bueno, el escenario está, creo yo, donde Netanyahu
ha querido llevarlo, ¿no? Esta reclamación que te digo yo de los israelíes del norte la llevan reclamando desde el 8 de octubre de 2023. ¿Por qué se ha esperado un año y ahora se empieza una nueva fase de la guerra que se especula que puede durar meses, si no Ujú, años, como estamos viendo ya en Gaza? Gaza ya lleva... Esta es la guerra más larga de la historia de Israel. Empecemos por ahí. A Israel, Israel en el pasado se ha enfrentado a enemigos mucho más poderosos que Hamas o Hezbollah, como son ejércitos regulares de Egipto o Siria, ujú, y mediante logros militares y una determinación y una estrategia muy brillante ha logrado objetivos que luego ha consolidado a su vez en el frente diplomático para lograr nuevas realidades en beneficiosas para sus intereses. Eso no vemos que es lo que está ocurriendo. Se está yendo a una guerra de, bueno, sí, se pretende y se está logrando destruir militarmente al enemigo, pero eso no te asegura que el día de mañana esa realidad vaya a cambiar y que los residentes del sur y del norte de Israel vayan a vivir en paz en la frontera. Ah, Yendo a lo que tú has comentado, que es un muy buen apunte, Netanyahu obviamente en el 7 de octubre y las semanas y meses posteriores está mínimos históricos de popularidad. De hecho, prácticamente se esconde, ni comparece, ni da discursos, y cuando aparece se le ve tembloroso, pálido como nunca lo he visto, y mira que es una bestia política y ujú. comunicativa. Ni se digna aparecer en funerales de los masacrados, ni se digna llamar a los familiares de los rehenes, etcétera, etcétera. Y a medida que van pasando el tiempo, a medida que Netanyahu directamente, y no lo dicen esto pro-palestinos, lo dice gente involucrada en las negociaciones para intentar liberar a los rehenes, o sea, israelíes enviados a Doha o al Cairo, acaban diciendo bajo anonimato que es el propio Netanyahu quien ordena torpedear las negociaciones para una tregua, porque una tregua hubiera conllevado liberar a los rehenes, por tanto, el fin de la guerra, por tanto, la convocatoria inmediata de elecciones y no solo eso, también una comisión de investigación para rendir cuentas por el fracaso del 7 de octubre. Que el fracaso del 7 de octubre tiene nombres y apellidos, políticos y militares, y han de rendir cuentas y los culpables acabar en la cárcel. Porque eso pasa por una negligencia de una magnitud que todavía no somos capaces de asumir. Por tanto, Netanyahu es la cabeza para lo bueno y para lo malo, ¿no? Él vacilaba y presumía de ser el Mister Seguridad, de traer esta nueva realidad de Oriente Medio, de los acuerdos de Abraham, de la paz mediante la fuerza, de no hacer concesiones. Pues mira dónde nos ha llevado. Israel está ahora mismo en una situación con todos los frentes abiertos: Gaza, Cisjordania, el Líbano, Irán, tensión con Estados Unidos, aislamiento internacional, etcétera. Israel creo que no ha estado en una situación militar y diplomática peor en su historia. Y lo que ha logrado Netanyahu es que ante esta tensión y ante tener todos los frentes abiertos, sí que ha logrado una cosa: que haya menos ruido en las calles y por tanto, am, se sienta pues más reforzado y más legitimado para seguir adelante con la guerra en todos los frentes. ¿Y por qué no hay tanta gente en las calles? Pues por lo que comentaba antes, al final, Antonio, los soldados son familiares del laico izquierdista de Tel Aviv o del colono más radical de un asentamiento de Hebrón o tal. Al final, todo el mundo tiene a alguien participando del conflicto, la gente está muy desgastada, muy traumada. Y bueno, cuesta, se hace todo muy, muy cuesta arriba y lamentablemente, pues bajo mi análisis y mi opinión, pues Netanyahu saca partido de esto y sí que las últimas encuestas le refuerzan, incluso le colocan ya de nuevo como el aspirante o el partido con más intención de voto. Yo creo que lamentablemente para los familiares de los rehenes, cuyo grito y cuyo reclamo ha quedado enterrado, pues Netanyahu está de nuevo demostrando sus brillantes habilidades de supervivencia política, porque al final lo que le mueve a él única y exclusivamente y primeramente es su interés de permanecer en el cargo. Y eso es lo que dicta cómo procede y cómo actúa Israel y su ejército a día de hoy.
Entonces, podemos decir que la región entera está presa de una estrategia personal. Es mucho decir lo que hizo Bueno, Madrid. no es trampa, porque no solo está Netanyahu, o sea, los enemigos de Israel, Irán a la cabeza y toda esta infraestructura de terror que ha montado en Oriente Medio, hubiera actuado igual y hubiera tenido la misma agenda si hubiera sido yo el primer ministro de Israel. Ya. O no yo, pero Ehud Barak o Olmert o un político de la izquierda, etcétera. Es decir, ah, por eso por eso no hay que reducirlo todo a blanco-negro, ¿no? No, no, Ujú. hostia, hasta el más ferviente crítico de Netanyahu, como te he dicho yo, tal vez está apoyando una guerra efectiva en el norte para desmantelar a Hezbollah, ¿no? No, es decir, el chip occidental o la manera de pensar occidental es difícilmente traspasable o equiparable a la realidad israelí. Y de nuevo, el enemigo y sus objetivos hubieran sido los mismos y son los mismos, gobierne quien gobierne en Israel, y Israel tiene que lidiar con esta amenaza y tratar de desmantelarla de la mejor manera posible y ser consciente que el vecindario en el que vive es el que es, pero que idealmente a futuro, igual que se ha logrado con enemigos acérrimos y poderosos que la amenazaban desde sus fronteras, habría que buscar mecanismos, no existen fórmulas mágicas, pero esto requiere de voluntad e interés israelí y también de voluntad e interés de los enemigos de Israel de explorar fórmulas que no sean enzarzarnos en una guerra eterna cuyo peor precio al final acaban pagando los civiles y que al final, lamentablemente, ya se ha demostrado en el pasado, en la historia, no sirve para solventar la raíz del conflicto. Tú desde Barcelona, que estás los últimos meses más tiempo en Barcelona que en Israel, eres más que consciente, has contado el caso de tu amiga Mit, de lo que ella vive o vive cotidianamente, y tú vivirás cotidianamente un ambiente anti-israelí, que podría ser también antisemita, antijudío, pero claramente anti-israelí en España y en Europa, probablemente, y yo diría que en gran parte del mundo occidental. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo vives? Y te quiero preguntar si de alguna manera lo entiendes también. ¿Entiendes Buena pregunta. el que tu vecino, tus colegas de Barcelona sea prácticamente unánime y hoy en día, yo lo veo en Marruecos, en el día a día y cuando vengo a España, prácticamente ha desaparecido la simpatía, que ya era difícil, porque al final el ser humano se pone de parte del débil, del frágil, de la víctima. Estamos en otro tiempo de medios de comunicación de masas. No estamos hablando de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda Guerra Mundial. Las opiniones públicas se forman de otra manera. Estamos en un mundo en el que no quiere ver la muerte, no quiere ver la guerra, no sabe que cuando se detiene a Hitler en el frente ruso o en la Europa Central son millones de muertos, que entonces al no verlos se consideró como que eran unas muertes legítimas, unas muertes pues, que había que asumir para detener, en este caso, al mal de la Alemania nazi, por ponerte un ejemplo que se me ocurre ahora, y justamente además utilizamos los nazis y Alemania, pero estamos en un momento en el que la opinión pública se forma de otra manera, las percepciones son diferentes. Y como digo, en todas partes el relato, si esta palabra también tan de moda, de Israel, ha perdido. No le veo que Sí. tenga no tiene ninguna posibilidad de ganarse los corazones de la gente. Y creo que Es, va a peor. ¿Lo entiendes? es, sí, no, a ver. Israel, bueno, el gobierno de Israel actuó de la peor manera posibles y no aprovechó para capitalizar esta empatía que dices, tú mencionabas, generalizada que hubo en el mundo cuando veían a terroristas masacrando a niños, quemando casas, violando mujeres, matando jóvenes en un festival. Y en lugar de capitalizar esta indignación mundial, que además unánimemente se entendía que era justificable una respuesta militar para golpear y tratar de destruir a Hamas después de semejante barbaridad, es evidente que Israel, ya pocos días después, con su respuesta y estas declaraciones del ministro de Defensa o primer ministro de que todos ellos en Gaza son animales, por tanto hay que tratarlos como tal. Y cortar todo acceso de, ¿no?, de entrada de medicamentos, comida o gasolina. Bueno,
la respuesta visceral y con el estómago, liderada por el gobierno de Israel, se cargó muy rápidamente esta empatía global que nunca se había despertado hacia Israel. Y de nuevo, yo no lo veo como empecé mi intervención, como un partido de fútbol que tienes que ser del Barça o del Madrid. Yo lo único que pido es que la gente pueda sensibilizar y empatizar con víctimas inocentes, como lo fueron la mayoría de los masacrados el 7 de octubre, y como lamentablemente también son, entendemos en su mayoría, en Gaza, masacrados diariamente, bajo las bombas israelíes. Sí que puedo entender que la mayor parte de la población, al ver diariamente imágenes de muerte en Gaza, de niños muertos, de desplazados, de la ruina causada por la ofensiva de Israel, ah, evidentemente y por inercia directamente culpe a Israel de todo, y por tanto se despierte este sentimiento anti-israelí. Lo que no... Mi queja, diría que hay dos cosas aquí. O sea, entiendo de dónde nace esta animadversión, pero hay varios asuntos. ¿Por qué no existe esta animadversión hacia otros países o regímenes que perpetúan matanzas de una dimensión mucho mayor y que se mantiene un silencio colectivo al respecto? Los turcos en el Kurdistán, el régimen sirio que no deja de bombardear posiciones contrarias al régimen, la guerra civil en Yemen, la revolución de las mujeres en Irán, la catástrofe humanitaria en Sudán, donde en todos estos lugares que he mencionado hay muchísimas más víctimas mortales y destrucción, pero parece ser que al no estar involucrado Israel ni su ejército, no sé por qué esto no despierta simpatía o indignación en las calles de Barcelona o de Sevilla o de Madrid. Esto es un punto. Dos, ¿dónde está la responsabilización de Hamás en todo esto, ¿no? O de Hezbollah. Si Hamás hubiera liberado a los rehenes el 8 de octubre, Israel no hubiera tenido ni la legitimidad ni el apoyo para lanzar esta guerra. Y si Hamás liberara a los 101 rehenes que sigue manteniendo, como as, o no sé cómo llamarlo, para proseguir con esta locura, Israel tampoco podría continuar con su guerra. O si Hamas y Hezbollah no utilizara infraestructuras civiles, escuelas, residencias de civiles incluso, para construir túneles o almacenar armas para luego utilizar en esta guerra de guerrillas, donde su población civil es utilizada como escudos humanos y como carne de cañón, literalmente. ¿Por qué la gente de Hamas está escondida en túneles bunkerizados bajo tierra y los civiles están muriendo como moscas bajo las bombas de Israel? Y nadie se indigna ante esta realidad. Eso me genera mucho choque, ¿no? Y me levanta muchas preguntas sobre la naturaleza de esta indignación colectiva. Y un último apunte, Antonio. En el aniversario del 7 de octubre yo veo como en las calles de Barcelona sale gente a pedir internacionalizar la intifada. O sea, la gente está esgrimiendo eslóganes sin ni siquiera conocer la naturaleza de las palabras que usa. El liberar a Palestina del río al mar o pedir globalizar la intifada. Para mí la intifada, yo recuerdo la intifada con el terror de cuando volví a Haifa, volví a visitar a mis abuelos y a mi familia, tener temor a subirme a un autobús. La intifada en la psique colectiva de Israel son autobuses o restaurantes volando por los aires. Es una campaña de atentados terroristas brutales, dirigidos mayormente contra civiles. Y tú ves, es como Antonio, y yo siempre hago el paralelismo, como si, Dios quiera, no hay un atentado en tu ciudad, o ETA en los años de Mm. plomo, vuelan el Hipercore aquí en Barcelona, y yo tengo la desfachatez de salir en las calles de París o de otro lugar a pedir la internacionalización por la libertad de Euskal Herria mediante las acciones de ETA. Es decir, es que es de un cinismo y de una ignorancia e incluso de una maldad que a mí me aterran. Y de nuevo, no será porque yo no esté a favor de la libertad de Palestina, por parar el sufrimiento de los civiles en Gaza y porque no tenga empatía para lo que ocurre. Lo sé perfectamente, tengo gente ahí, la conozco a nivel personal. Fuera de mi tarea periodística, he llevado acciones y me la he jugado incluso
por solidarizarme con víctimas palestinas de la ocupación israelí en Cisjordania, he contactado con activistas en Gaza, es decir, la realidad no es blanca o negra. Y yo y muchos otros israelíes y por supuesto judíos de la diáspora nos solidarizamos y empatizamos con el sufrimiento de los palestinos en Gaza y donde sea en Palestina, pero esta reacción y esta ira colectiva des- no desmesurada, sí que tiene justificación y tiene bases, ¿no? Pero por todos estos matices que menciono me hacen, bueno, la verdad, sentirme un poco que vivo en una sociedad pues bastante hostil hacia quienes somos y lo que representamos. Me decía un amigo ayer, y justo al hilo de eso te lo quería trasladar a mí, un amigo ayer, poco sospechoso de haber sido nunca anti-israelí ni anti-judío, ya sabes que la opinión pública como está dividida en España también por líneas ideológicas en cuanto al apoyo y al rechazo de Israel. Pues sí, un amigo que me decía el otro día, es que yo que he defendido siempre a Israel, años atrás, toda la vida, me quedo sin argumentos cuando, por ejemplo, yo entiendo que a esta gente, hablando de los grupos a los que Israel pretende destruir, a Hamas, a Hezbollah, en una región como Oriente Medio, o matas o te matan. Aquí no vale el diálogo, hay que ser Mm, duro, e Israel no tiene otra alternativa. Pero cuando sabe que se utiliza un hospital como, a la gente que está en el hospital como escudo humano, escudos humanos, y están los líderes de Hezbollah o las armas, perdón, de Hamas están debajo del hospital, pero se sabe que hay niños y que hay civiles en la planta uno 2 y 3 en ese momento en el que sabiendo que aunque estén estos tipos debajo, arriba están quienes están, dispara. Ahí es cuando ya me quedo yo desarmado. Ahí es cuando me lo decía sí. ayer un amigo que me llamaba por Bueno, teléfono. son preguntas y dilemas muy complicados, la verdad. Si miramos según el derecho internacional, un objetivo militar, por mucho, o sea, ¿no? Por mucho que utilice estas instalaciones para escudarse o tal, no sé qué, eso es un blanco militar legítimo según el derecho internacional. Ahora, obviamente, bueno. Esto está ocurriendo diariamente y hay un debate moral muy grande al respecto, ¿no? Y es evidente, es que es una catástrofe. Por mucho que asumas la narrativa pro-israelí sin fisuras de que todo es culpa de Hamas, de que tal y que Israel hace ataques precisos y avisa a la población para desalojar antes de bombardear y bla, bla, bla. La realidad es la que dices tú, es decenas de muertos cada día bajo las bombas disparadas por el ejército israelí y al final no solo hay ese elemento del dolor y del castigo y del drama que sufre Gaza, sino la pregunta ya desde la perspectiva israelí, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Y cuándo terminará esto? Porque si dices, bueno, lamentablemente esta gente que estaba en ese hospital atacado ha muerto, pero a contrapartida se logrará mediante X, Y, Z una realidad mejor y más estable para Gaza y para Israel y un futuro ah, más prometedor, pues no sé, habría sido un precio que entre comillas vale la pena o no pagar, no lo sé, pero lamentablemente esa realidad no existe y lo que dice o lo que siente tu colega, pues yo lo puedo entender. A mí mismo me estremece, pero es que yo lo dije en prime time para toda España, en el programa Salvados de la Sexta, y cuando en Israel llevamos más de 1.200 muertos y en Gaza empezaban las primeras víctimas por los bombardeos. Yo ya dije, un solo padre que sostiene a su hijo muerto en brazos es un drama humano. Un hijo muerto por la guerra, y lo mate Israel o lo mate Rusia o lo mate quien sea. Esa es mi humilde opinión. Por tanto, sí, se hace difícil y yo lo que pido no es que se apoye a Israel y su gobierno y el derecho a defenderse, a existir y todos estos mantras y tal,
sino que simplemente se trate de entender, como intento hacer yo desde el 7 de octubre, que los israelíes civiles, en su mayoría, sufrimos y sufrimos mucho por esta realidad, que obviamente tenemos opiniones divergentes y muy contrapuestas y muy radicalizadas también. Soy consciente que yo no represento una voz mayoritaria en el Israel de hoy, Ujú. pero que es una realidad que a nosotros se nos ha impuesto, que este conflicto tan brutal ah, empieza a este nivel el 7 de octubre y nos hemos visto todos arrastrados a ello, que quienes lanzan este ataque son perfectamente conscientes de las consecuencias que esto acarreará para Gaza y para la región. Y bueno, al final se constata que el mantra de la derecha y la extrema derecha de Israel, de que el conflicto no tiene resolución y solo se puede manejar y tal y cual, se ha demostrado fallido. El conflicto o se resuelve o nos va a llevar a esta perpetua espiral de odio y de violencia, que ese es el gran reto, como te dije, el futuro que vendrá, cómo lidiaremos, ¿no? Con las nuevas generaciones que han crecido con este trauma tan brutal, tanto en Israel como en Palestina, como ahora en el Líbano, como en toda la región. Por tanto, bueno, ya te digo, le pediría a tu amigo o a quienes tengan esta animadversión tan grande hacia Israel y los israelíes en su general, que Él no entiendan la que... tiene, él no la tiene, pero decía, me quedo eh, con lo que veo semana tras semana casi sin argumento, pero no mm, la tiene. bueno. Y te quería decir, Ofer, para ir terminando, al hilo de lo que has dicho, mañana, pasado mañana, el futuro. Sabemos, yo creo que la experiencia en otros conflictos, en otras guerras, nos dice que tendrá que haber en algún momento, tendrá que haber una tregua, o esto tendrá que acabar de alguna forma, la campaña por desaparición de una de las partes o por la debilitación de una de las partes, o en fin, por la implicación de la comunidad internacional, un futuro para Gaza, sobre todo, que es el centro de lo que ha ocurrido en este año, también en el Líbano y otras partes de la región. Lo que pasa es que aquí se nos une dos preguntas, o se unen dos preguntas que de alguna manera pueden ser hasta contradictorias. Parece que viene de inmediato un ataque a Irán por parte de Israel, una respuesta, un Ujú. ataque dirán otros porque se ha respondido, es un toma y daca, pero puede haber una operación militar israelí contra intereses iraníes, que eso podría desencadenar más guerra todavía y alejarnos del otro escenario. Por otra parte, una negociación para una tregua en Gaza también vinculada o no a la del Líbano, y ese día después, ¿qué va a ocurrir con Gaza? ¿Qué plan tiene Claro. Netanyahu, Israel tiene con Gaza? Te empiezo preguntando por esa segunda. ¿Crees que hay algún plan ya o cómo ves ese futuro de Gaza? No, ¿Una el plan... anexión? no, vale, hay dos Sí, cosas. dos cosas. La primera, esta, no, no. Es evidentemente que no, y ahí está gran parte del problema. O sea, el plan es que no haya plan. O sea, Netanyahu ya lo dijo a pocos meses de la guerra, Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán, refiriéndose a las dos principales facciones palestinas, Hamas, la que actualmente tiene el poder, aunque bastante debilitado, y Fatah, la otra facción que gobierna la autoridad palestina en Ramallah, del presidente Abbas. Es decir, ni uno ni otro, pero no digo qué será, ¿no? Y ahí está gran parte del problema y del drama que vive también la población civil en Gaza a día de hoy, porque ante la ausencia de un plan de instalar un gobierno alternativo, de favorecer junto a Estados Unidos y aliados occidentales, incluso Estados árabes moderados, favorecer la entrada de una autoridad palestina renovada, como pedía Biden, ¿no? Este mantra que se pedía, es decir, una fuerza palestina alternativa que sea capaz de empezar a gestionar el reparto de ayuda humanitaria, la reconstrucción de infraestructuras civiles, cañerías, agua, electricidad, porque al final que no circule agua por las cañerías o que no haya electricidad o que no haya universidades, ya no es mirándolo cínicamente, solo desde un punto de vista israelí de cero empatía hacia la población civil de Gaza, es un interés israelí que todo esto exista. Ujú, ¿Por qué? Para evitar que Gaza sea un infierno donde los niños que crezcan lo único que deseen sea replicar lo que hizo Hamas el 7 de octubre. Es claro. decir, ya mirándolo cínicamente y fríamente desde un mero interés israelí de no querer saber nada ni preocuparse por el bienestar de los gazatíes, este debiera ser el plan. Entonces, el plan es que no hay plan. Y eso es lo que estamos viendo a día de hoy. Mientras hablamos, el norte de Gaza está sufriendo una nueva ofensiva brutal porque jamás.
vuelve a sacar cabeza de los lugares. Al final, ¿cómo ha funcionado la guerra de Gaza? Ha entrado el ejército israelí por fases en diferentes zonas, ha arrasado con todo, ha destruido la mayoría de infraestructuras militares de Hamas y a su vez infraestructuras civiles, porque más de la mitad de Gaza está arrasada, pero a la que los soldados se retiran de determinadas áreas o ciudades, Hamas vuelve a sacar cabeza y lo primero que hace es imponer su mando con mano de hierro. O sea, hemos visto imágenes de hombres armados de Hamas disparando y torturando a palestinos que han gozado tratar de enfilarse a un camión de ayuda humanitaria para tratar de obtener comida para su familia. Hamas es una fuerza represiva brutal que está dispuesta a emplear la máxima dureza para permanecer y controlar el terreno. Y ahora Israel, ante esta realidad, pues vuelve a meterse y esto se podría perpetuar así durante décadas, porque al final, ¿qué haces? O matas a 2 millones de personas o esta realidad te la vas a seguir encontrando. Por tanto, dado que la realidad de Gaza, todos asumimos, ya no porque esté Netanyahu en el poder, esté quien esté, que jamás no puede ser un ente legítimo de gobierno después de lo que ocurrió el 7 de octubre, eso no lo va a aceptar ningún liderazgo israelí, que jamás siga dictando el futuro de las cosas. La única alternativa que pasa es la que te he mencionado, una fuerza palestina alternativa con apoyo significativo de países árabes suníes de la región, Egipto, Emiratos Árabes, incluso Arabia Saudita, que al final también interesaría a Israel, porque reencaminar una solución al problema palestino abriría las puertas de Israel definitivamente al resto de la región en Oriente Medio, y eso se sabe y los planes están trazados. La única barrera aquí es Netanyahu y sobre todo sus aliados de extrema derecha que sueñan con arrasar con todo, con expulsar a los civiles de Gaza y reinstalar los asentamientos judíos desmantelados en 2005. Esta es la realidad, no hay otra, no es que sea mi visión de las cosas. Esto te lo dicen los analistas israelíes mejor y más conocedores de la realidad de Gaza. Son gente que ha servido en el pasado en el ejército, en los departamentos de coordinación con la autoridad palestina. Son gente que habla árabe, que tiene fuentes en Gaza, que sabe de lo que se habla. Todos te dicen que no hay una solución buena. Hay que optar por la menos mala. Y la menos mala tiene que ser la que también cuide los intereses israelíes. Eso es, por un lado. Y el otro frente, Antonio, que decías es el tema Y iraní. el de Irán, y ya por eso cerramos. Y No te con, quiero quitar más tiempo. y con el tema iraní, pues como no me gusta a mí predecir el futuro, no lo voy a predecir, pero sí que es evidente que lo que ha hecho Irán ya en dos ocasiones es una declaración de guerra en toda regla, y más el segundo ataque, que no fue con tanto aviso como el primero. El segundo ataque tuvo un potencial destructivo bastante importante, que afortunadamente no parece ser que no se produjo a nivel de víctimas mortales y de destrozos de infraestructuras, pero es evidente que ese ataque no va a pasar sin respuesta. Es evidente también que la respuesta de Israel en el caso de un enfrentamiento directo con Irán no puede saltarse la luz verde de Washington, porque Israel no existe sin Estados Unidos. Guste más a Netanyahu y a sus aliados ultras y tal y pascual, Israel existe y tiene las armas y el dinero para sobrevivir históricamente, y sobre todo desde Yom Kippur, el 73, gracias a Estados Unidos. Y eso es una realidad incontestable. Entonces, respecto a Gaza, Rafah, tal, ahí se puede, creo yo, saltar más o menos las líneas rojas que marca la Casa Blanca. Aquí no. Aquí va a ser una respuesta, si es que la hay finalmente, que tenga la luz verde de la Casa Blanca. Muy probablemente creo yo que no va a ser tratando de cruzar más líneas rojas, por tanto golpeando alguna infraestructura militar de las guardias revolucionarias o alguna historia así. De nuevo, no puedo predecir el futuro. Pero bueno, todo esto está interconectado. Lo que ocurra con Irán afecta a Gaza, afecta al Líbano, porque al final Hamas y Hezbollah son los brazos ejecutores de Irán para atacar a Israel. Por tanto, bueno, el devenir de todo esto también tendrá afectación en el resto de los frentes abiertos. Pues, Sofer, muchísimas gracias. No quiero quitarte más tiempo, que estás ocupado y que ya hemos estado, yo creo que 3 cuartos de hora largos de entrevista, que la he disfrutado muchísimo y que la van a disfrutar los espectadores
que sigan viéndola, los que han estado en el directo y los que la puedan ver en los próximos días y semanas. Y que ha sido un lujo tenerte, compañero, que seguimos pendientes de la actualidad, seguimos hablando. Gracias por haber estado en esta segunda ocasión en Mm. muy poquito tiempo para hablarnos de Israel y aportarnos esas claves que solo personas con tu formación y experiencia pueden ofrecernos. Pues Muchas gracias. gracias a ti, Antonio, y aquí estoy para cuando se requiera. Un placer charlar contigo. Esperemos que en la próxima estemos comentando una realidad un poco mejor. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego.